Bien, buenos días nuevamente a todos ustedes. Vamos a empezar con cimbras. Cimbras, ¿qué son las cimbras? Estructuras en cimbras, cimbras en madera. Y ahora tenemos a Nelson Álvarez Flores, quien nos va a hablar sobre las cimbras. Dejamos de cumplir la música. Estaba bonito. Música bastante tranquilizadora para empezar un día sábado con energía positiva. Bien. Tenemos entonces, estimado Nelson, ¿te encuentras presente? Nelson. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Muy bien, Nelson. Vamos a hablar ¿Se me contigo escucha? sobre Simbra. Sí, se escucha bastante bien. Está muy bien. ¿Estás con audífono o estás con micrófono? Con micrófono. Ya, si estás con micrófono, coloca el micrófono en lugar fijo para que no tenga esos golpecitos que suena con interferencia, ¿no? Cuando uno está con micrófono audífono, tiende a golpear el micrófono y a veces se escucha ahí, el golpe se escucha. ¿Sí? Bien, Nelson, Sí, sí, vamos a sí. hablar entonces de cimbras, ¿no? Y hay importante que es una cimbra. En nuestro medio hay algunos términos que hemos ido adaptando, ¿sí? Términos como machón en lugar de columna, ¿no es cierto? Hemos ido bueno, haciendo uso del lenguaje coloquial porque hasta hace mucho tiempo la condición estaba generalmente auditada por personas que tenían un conocimiento práctico, pero en cuanto a la formación era un poco escasa, ¿no? Entonces así se ha ido adaptando muchos medios. En el caso de Simbras, se conoce sobre todo en nuestro medio más como encajonados, ¿no es cierto? Mm. Pero las Simbras son los cofres. Algo importante, un dato interesante en Simbras es que podemos decir que las Simbras son única y exclusivamente la obra falsa. ¿Por qué decimos obra falsa? Porque la Simbra va a tomar toda la forma de la estructura que va a estar hecha en hormigón. El primer tipo de cimbras que se han presentado en nuestro medio obviamente han sido las cimbras en madera. Y ahora sí, estimado Nelson, una breve definición, por favor, de las cimbras. Ya está bien. Mm, la definición, la que nos da en los textos sería, es un conjunto de obra falsa y molde o cimbra de contacto para complementos de concreto, dice. El molde es la parte de la cimbra que sirve para confinar y moldear el concreto fresco de acuerdo a las específico proyecto durante el tiempo que este alcance, donde el concreto alcance su resistencia. Es decir, que Es, tiene que cumplir la función de resistir o de capsular el concreto hasta que este mismo, hasta que el hormigón, en este caso, alcance su máxima resistencia mecánica, ¿verdad? sí, sí, sí. Muy bien. Así que este, ¿cómo se diría? Lo metemos en, lo metemos en casi líquido, sólido y para que se solidifique. Claro, en la primera etapa, el hormigón está en masa, pasa a un estado de pérdida de fraguado, el fraguado es pérdida de plasticidad, hasta llegar a la etapa de endurecido, ¿no? Sí. ¿Qué material es utilizado para elaborar cimbras? A ver, Ujú. Los moldes de madera utilizados por su economía, facilidad de manejo y fácilmente una madera se puede cortar en diferentes tramos, ¿no? por su alta Generalmente trabajabilidad. se emplea la madera de pinas, solo en caso de que en la región se encuentre otra madera más barata, se ocupa estas. En- Existen básicamente dos tipos de cimbras, la común y la portante. La cimbra común se ocupa cuando el elemento será recubierto. Para esto emplean tablas de 10 centímetros de grueso sin prestar demasiada importancia a la terminación y las juntas de las tablas. Tarimas hechas de madera de 50% para losas permiten mayor rapidez para su colocación y pueden utilizar más veces. La cimbra de aparente se usa cuando el elemento de concreto quedará visible generalmente de duela, cepillando una cara
y 2 cantos y poniendo mucho cuidado en las terminaciones y las juntas de las tablas o de cimbre play. Este tipo de cimbre tiene una vida útil muy corta. Ya, muy bien. Aquí estamos resaltando lo siguiente. De inicio es bueno que sepan que ¿por qué se utiliza la cimbra en madera? Porque es una de las más baratas, es de fácil trabajabilidad. El gran problema con las cimbras de madera es el tiempo. ¿Por qué? Vida útil. Exacto, el tiempo de vida útil. ¿Cuántas veces se puede usar la madera para un cimbrado, Nelson? A tres veces. Exacto, Después. 3 veces. Pueden ser hasta 6 si tiene un buen mantenimiento, ¿no? Sí, sí, se las cepilla las caras y se, se te cepillado. El cepillado, hay que dejar que pierda humedad, tiene que estar con contrapeso, etcétera, ¿no? Pero son Sí, sí, muy pocas veces. ¿Qué significa esto? Que el consumo de madera en cimbrado es bastante elevado. Por eso hoy en día existen otro tipo de cimbras. Las cimbras que están empleando para reemplazar la madera son cimbras metálicas, ¿no? Las sí. metálicas y las cimbras poliméricas y poliméricas. Hoy vamos a hablar exclusivamente de las cimbras madera. Pero bueno, que ustedes sepan que ya existen este tipo de cimbras. El gran problema con estas cimbras es que estas cimbras ya tienen un diseño único. ¿Qué significa? Que no voy a poder trozar como pasa en el caso de la madera, trozar o curvear, si vale el término. Las metálicas ya están hechas para un uso muy definido, ¿no? Ok, vámonos entonces ahora a revisar la siguiente diapositiva. Molde o simbre de contacto. Molde o cimbre de contacto. Parte de la cimbra formada por los elementos que estarán en contacto con el concreto y por ello elementos que sirven para darle forma y rigidez a las superficies de contacto. Esta es una losa que se ve encima. En abajo estaría la cimbra y hay una de columnas y también al momento de hacer una losa tienes que ver las conducciones de instalaciones sanitarias. Antes de, ¿no? Un dato importante, Sí, aquí hay que hacer la siguiente diferencia. Uno es la cimbra y otra es la obra falsa, ¿no? La cimbra también se llama, es la estructura que está en contacto directo con el hormigón, por eso se llama también cimbra de contacto. Es decir, esta es la parte de la estructura de todo el cimbrado que va a tener contacto con el hormigón, por eso se llama cimbra de contacto. Esta es la que le va a dar forma, ¿sí? Esta le da forma al hormigón. Es importante que se entienda esta parte, ¿no? En cambio, la obra falsa, la función que cumple es el soporte, es decir, va a darle sostenibilidad a la cimbra de contacto. Le va a dar fortaleza, va a evitar de que esta cimbra colapse. Ambas partes son importantes. El gran problema con cimbra de contacto es que puede haber escurrimientos. Si no está bien cerrada, va a escurrir. ¿Qué cosa escurre? El agua con el lechada. cemento, ¿no es cierto? Lo que se conoce como lechada. Y al permitir que se escurra la lechada, estamos quitando resistencia mecánica al hormigón. ¿Sí? Mucho cuidado con ese tema. Ahora, la obra falsa tiene que estar muy bien hecha, porque de no estar bien hecha, colapsa la cimbra de contacto. Y eso hay un caso muy bien sonado acá en el teleférico Blanco, pasó eso cuando toda un mar, por efectos de un mar cimbrador se cayó, ¿no? A ver, obra falsa. Es parte de la cimbra que sostiene a los moldes en su lugar. Eso da estabilidad a todo la cimbra de contacto, lo que Miguel nos está explicando. Exacto, ¿no? Y por eso el armado aquí es bastante complejo. Si ustedes observan bien, aquí tenemos todo un armado y bueno, aquí estamos viendo puntales metálicos, pero todos estos puntales también pueden ser en madera, ¿no? Y se quiere que el Sí, espaciamiento, como vamos a ver un poco más adelante, tenga que dar sostenibilidad y seguridad a todo lo que va a ser la cimbra, ¿no? La obra falsa sostiene la cimbra. Falla la obra falsa, falla la cimbra.
¿Qué más tenemos? Tipos de cimbras. Están los tipos de cimbra. Hay cimbras especiales. Pueden quedar comprendidas dentro de este grupo aquellas cimbras que se ejecutan, que se al ejecutar para que se aportan por su completo de las anteriores descritas, tales como arcos, bóvedas y superficies cuyas son diversas caracteres según su geometría. También las cimbras se la usan en el tema hidráulico para canales, bóvedas de agua. Igual se les utiliza. Entonces Para son muchas de cimbras ellas, especiales, ¿no es cierto? sí, galerías también se hace, tanques de hormigón armado. Muy bien. Es, Todo, es- en pocas palabras, todo lo que requiera un cofre para mm, poder vaciar la masa de hormigón requiere de una cimbra y esas cimbras no son comunes, por eso se llaman cimbras especiales, ¿no? Dice, para muchas de ellas el trabajo de moldeado es probablemente más importante que el trabajo de colocado. Sí, porque tenemos que garantizar que la forma no se modifique. Y ahí juega un papel importante la obra falsa, ¿no? En sí, general tiene un costo sumamente elevado. Sí, mientras más grande la obra, obviamente es más grande el simbrado. Recuerden que la simbra es una obra temporal, pero es una obra, es una estructura, pero es temporal. Si esta estructura tiene problemas de estabilidad, efectivamente, por eso el costo es colapsar. elevado, ¿no? Requiere de mano de Mm, obra especializada. Aquí tenemos letras muy sí, se pequeñitas, a verían ver, dice simbras rodantes, a ver, por favor. cuando se tiene que efectuarse en una obra de una serie de elementos iguales, tanto como el, tanto como el de la sección, como se utilizan comúnmente en las cimbras de tipo rodante. Las cimbras rodantes es muy útil en la ejecución de trabajos en los que se va a repetir muchas veces el mismo elemento de estructura. En todo de ellos, en lugar de cimbrar toda la superficie a cubrir, se construye únicamente una sección, la cual es montada sobre camiones, carros horizontales formadas generalmente por vigas. Y Hasta ahí, a ver, una consulta, Nelson. ¿Dónde aplicamos tipo de cimbras, cimbras rodantes? ¿En en qué los tipo de...? puentes, Exacto, ¿no? Como puentes, es la misma sí, estructura, entonces basta que tengamos un solo tipo de cimbra y a medida que va ganando resistencia mecánica, si pasa el fraguado, empieza el endurecido, podemos ir avanzando, ¿no? Se puede ir avanzando con este sí, tipo de estructuras. A ver, ¿qué más? Deslizantes. deslizantes. Estas cimbras tienen su mayor exponente en las cimbras utilizadas para la construcción de chimeneas, para lo cual se habilita un juego completo de cimbras de aproximadamente 0.5 de altura para todo el perímetro. Se efectúa el colocado continuo sosteniendo y elevado la cimbra por medio de gatos de todas que son modulares o eléctricas, las cuales se apoyan Barras de en barras acero. de acero duro. Sí. Una consulta, Nelson. ¿Tú Duro. alguna vez viste alguna cimbra deslizante? Yo creo que son las zapatas que se llaman Pero tú viste cimbras las deslizantes. zapatas he visto. Sí, en las zapatas que se llaman, en los pilares no me acuerdo su nombre, se emplea uno de 1.5, pero ya en base se va subiendo por niveles hasta arriba. Este es un ejemplo de cimbra deslizante. Aquí pueden observar, es la misma estructura y esta tiene un desliz hacia dónde, hacia la parte superior, ¿no? Esta cimbra está Sí, visto un poco hacia arriba. Aquí tenemos un ejemplo también parecido, con otras características, obviamente. Y la cimbra es la que se va deslizando, ¿no? hacia Oh, arriba. muy bien. Es como horizontal, va creciendo hacia arriba. Exacto. Por eso se llama deslizando, ¿verdad? Ah, Sí, ahora sí. Aquí hablamos de las cimbras metálicas, ¿no? sí. A ver, rápidamente, vamos. Está constituida por paneles de lámina modular estandarizadas, susceptibles de
adaptarse a todo elemento de estructuras de concreto. El acabado que toman las piezas colocadas por este procedimiento es perfecto en su apariencia, siempre y cuando el concreto esté bien vibrado. Ventajas de las cimbras metálicas: eliminación de pérdida de extravío, ahorro de mano de obra y tiempo de los procesos o de cimbrados y desimbrados. No necesita mano de obra especializada, absorbe agua y por lo tanto no deshidrata el concreto. Este es un dato importantísimo, ¿no? Esa es una ventaja respecto al tema de las cimbras en madera, porque la madera es un elemento higroscópico y absorbe humedad. Las cimbras metálicas no. Y tienen, hoy en día yo he visto que también está utilizando bastantes cimbras metálicas. El gran detalle es que estas cimbras, las cimbras metálicas, solamente responden a un solo tipo de estructura. Cuando dicen no necesita mano de obra especializada, hace diferencia que no necesitamos de carpinteros, ¿no? O de albañiles que tengan alta experiencia para el corte, cruzado y demás. Esto simplemente se arma y desarma, es como un Zasti, ¿no? Como un Lego. Sí. Y eso facilita mucho el trabajo en obra, ¿ya? Términos importantes: cimbrado y descimbrado. ¿Qué es el cimbrado? El siguiente, por favor. Ya, aquí rapidito. El cimbrado es cuando vamos a instalar la cimbra de la obra falsa. El descimbrado es cuando vamos a desinstalar, ¿no es cierto? Entonces, Sí. no se dice desencofrar. Bueno, se entiende que la cimbra es un cofre. Lo correcto es descimbrar. Bien. Ahora sí. Nota. Está lento. ¿Puedes observar tu estructura? ¿Tu diapositiva? No, lento. Ya. A ver, aquí ya Ahora te voy sí. a llegar. Dice, para usar la madera antes de colocarla en su lugar, se unta con aceite quemado o diésel. Ah, ya. Aquí un dato importante. El que mejor reacciona es el diésel. ¿Por qué, estimado Nelson? Es que mata solo. Igual absorbe y hace que pierda la resistencia al concreto también. Y hemos dicho antes que el aceite lastima al hormigón, ¿no? Le quita el 20% de la resistencia mecánica, sí. Y es mejor no usar aceite quemado, es mejor utilizar diésel. ¿Sí? Diésel, sí. Eso es importantísimo. Yo he trabajado con ambos y el diésel es el que tiene mucho mejor respuesta. Obviamente es un poquito más caro, efectivamente, pero garantiza la calidad del horno. ¿Sí? Antes de vaciar el concreto se moja la cimbra para que no deshidrate, ¿no? Para que no deshidrate el concreto. El concreto. Y altere su resistencia, además provoca que se hinche la madera tapando las juntas entre tabla y tabla. Y este es un problema muy delicado porque el desimbrado cuesta. Esto en cimbras en madera, obviamente, ¿no? Ya, aquí tenemos una tablita rápida. Esta tablita que nos está mostrando. Los días para desimbrar, nos dice, cuando lo empiezas, lo terminas y lo puedes desimbrar, nos dice. Digamos, en partes yo hago una siembra de una viga, en 14 días lo puedo quitar si es una resistencia inicial normal, dice. Cuando es cemento con resistencia inicial de días, ya te da un margen cuánto más o menos deberías desimbrar, pero eso también se lo tienen las especificaciones de cada ítem. Claro, y hay que tomar en cuenta también qué tipo de hormigones, ¿no? Y qué tipo de aditivo se va a usar. Sí, porque, sí. Hipotéticamente, el desimbrado tendría que realizarse después de 28 días. 28 días. Sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo al retirar la obra falsa, mucho cuidado. He visto casos bastante interesantes en los cuales, por quitar la obra falsa antes de tiempo, se ha deformado toda la estructura. Eso es importante. ¿Ya? Sí. Bien. Vámonos. Ese es Sigue. A breve tablita. Una tablita, ¿no? Sí, una tablita que podríamos tomar en cuenta cuando no sabemos, pero en el momento del diseño ya se lo ve las especificaciones y nos da ya el tiempo.
¿sí? Ustedes, pero como ingenieros tienen que saber que por características del concreto, 28 días, mucho cuidado, ¿no? Objetivos de las cimbras. Objetivos, tener la geometría del concreto, Ya, no deformarse más allá de las tolerancias del concreto, no permitir la pérdida de lechada y facilitar el llenado. muy bien. El más Es, importante es este, fría de lechado, ¿no? Mucho cuidado con esto. Si mm, pierde eh, el cemento con agua que es lechada de una estructura y ya tenemos problemas, y problemas muy serios en el estudio del hormigón. Bien, simbrado y traves de losas, ¿no? De traves y losas. sí, se debe tomar estos parámetros, digamos, para hacer una losa. Digamos, la distancia entre cada debe pasar de 1 metro. Hay que clavar los cargadores para que no se caigan los puntales. Abajo del puntal se coloca una rastra y 2 cuñas de madera. Estas para que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir. Ya, a ver, vamos a ver algunas imágenes, vamos a ver un poquito más adelante. Dice, cuando se hacen los colocados hay que cuidar el picar el concreto, no se dañe la tubería del poliducto y vigilar que no salgan las tuberías de las cajas de las conexiones, ¿no? ¿Qué más? Sí, es muy importante que después, cuando se endurece la losa, el colocado se riegue 3 veces al día durante una semana para evitar que se agriete. En la nota también, en lugares calurosos de 4 veces al día. Si no se cuenta con mucha agua, se pone una cama de arena mojada sobre toda la losa y se riega. Esos son En tipos de curados, ¿ya? sí, Bueno, de tipos de curados, sabemos que hay 6 tipos de curados. Desimbrado de traves y losas, a ver. pasados los 15 días, esto se basa en la tablita anterior, ¿no? Sí, sí. Después de los 15 días, Ajá. acomodando por los tamaños y untando aceite, retiran los contraventeos y los arrastran por medio central de la losa. Los polines verticales quedarán colgando. Precauciones sí, ya que algunos se puede desprender. Es importante. La retirada de la cimbra se coloca varios puntales bien calzados en el centro y se deja otra semana cuando las dos otra vez estén colgados. Se debe a una falta de acero o un mal propagamiento del concreto, mucha agua o poco cemento, o a la cimbra no se puso a nivel. Es lo que nos comentaba usted, ingeniero. Ya. Aquí tenemos entonces algunas partes, ¿no? Ya. Aquí tenemos, ya sabemos, el puntal o pie derecho, la distancia, por si acaso, para la obra falsa entre puntal y puntal, 1 metro. Cuando la Un cimbra metro. así lo requiera, esto a veces suele ser ni siquiera 1 metro, suele ser de 50 centímetros, de 0.5 a 0.7, ¿no? 0.7 metros. Tiene que tener en cuenta Sí, mucho ese tema, ¿sí? La distancia que puntal al sí. puntal. Aquí tenemos el contraventeo, ¿no? Sí, Que lo que hace es jugar un papel más de riostra, está evitando que haya un movimiento lateral acá. Y lo que comentabas, colocas el puntal y para evitar que este sonoro se vaya colocando una cuña y la cuña se va a implementar sobre un arrastre. Esto es para que no, el puntal no esté ingresando, no esté penetrando el suelo. ¿Sí? Obviamente la superficie del suelo tiene que estar sí. muy bien nivelada, es un dato importantísimo. Aquí tenemos otro ejemplo de la cimbra de losa. Igual, tenemos acá puntales, contraventeo, aquí está la cuña, ¿no es cierto? Y aquí tenemos todo el sistema. Este es justamente para los simbrados de losas. Y para poder obtener este tipo de vigas largas, ya hemos comentado que las vigas se pueden ir fabricando, no se pueden ir pieceando y cacheteando. La viga es hasta aquí, cacheteo, hasta aquí, cacheteo. ¿Qué es cachetear? Cachetear es lo siguiente. Cuando yo tengo aquí una viga y tengo aquí otra viga y quiero unir ambas vigas, voy a colocar a ambos lados
Un unas casetel. pequeñas placas, ¿no? En madera, aquí coloco una, aquí coloco otra, ¿sí? Y en ambas voy a colocar elementos mecánicos, puede ser clavos, que antes son clavos, y esto está así, en esta posición, y pues esto ya está cacheteado, ¿sí? Es el cacheteo, ¿no? Sí, Por eso requiere, en trabajos con fibras en madera, requiere de mano de obra especializada y calificada. Si el cacheteo está muy mal hecho, obviamente la obra puede colapsar. Aquí tenemos más partes, ¿no? Aquí podemos sí, observar los largueros, las madrinas, los puntales, ¿no? Las madrinas, ¿qué son las madrinas? Bueno, son las vigas que están uniendo, en todo caso, los dos largueros o los pies derechos, ¿sí? Aquí vemos sí. las cuñas que están en la parte inferior, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los puntales, los elementos que están al extremo son los complementarios, aquí está la madrina, y para unir esta viga, bueno, toda esta fila de puntales con esta otra, utilizamos los largueros. Y sobre los largueros recién se deposita todo el tablero que va a sostener a la losa. ¿Sí? ¿Qué más podemos Sí. observar en las imágenes? El, con- el Ah, muy bien. contraventeo también se puede. El contraventeo. ¿No es cierto? A ver, explícanos un poquito esta imagen. Esto es ya un armado de encofrado, como se le diría, de una columna, Ah, muy bien. partes, más o menos contextual. Nosotros lo conocemos como costilla, aquí ya le ponemos un término ya más técnico y le ponemos otro del nombre en aquí, así, así como se lo ven, ¿no? Sí, El apuntalamiento, horquetas, la cimbra de contacto tiene que ser lisa, en ahí la cara, los largueros, los barrotes, el pasador, el yugo y las otras piezas y travesaños, las travías. sí. Es partes de una columna. Para que ustedes tengan una idea de que todo tiene un porqué. Y en ingeniería eso es importante. Todo tiene un porqué, ¿no es cierto? Ahora vamos a seguir viendo. Aquí vamos viendo ya algunas imágenes más. Tenemos acá la estructura, ¿no es cierto? Esta es la dimensión de Sí, la columna, digamos 30 por 40, más o menos, o 30 por 50. Y toda esta es la estructura de refuerzo. Internamente, esta vendría a ser la cinta de contacto y la obra falsa sería todo lo que está ahí afuera, ¿verdad? Incluyendo los sí, puntales, ¿no? Este es un plano de sí. planta, un plano de alzado o vamos a decir, frontal, ¿no? ¿Cómo se arma? A ver, estimado Nelson, explícanos cómo se arma. Del internet, un ratito, ingeniero, unos 2 minutos, voy a cambiar de internet, Ok, ok. Bueno, por aquí favor. tenemos nosotros una vista isométrica, una de explosión. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar qué es lo primero que viene. Obviamente, lo primero que va a venir acá son la cimbra, ¿no es cierto? La cimbra de contacto, que son los tableros. Estos tableros vienen reforzados ya por los travesaños, ¿no? Y de ahí vamos poniendo, estos vamos poniendo como largueros. Y todo, absolutamente todo se va reforzando con su estructura metálica externa, ¿sí? A ver, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y ahí ahora sí, Aquí tenemos cimbra típica para columnas y en caso de no tener nosotros tableros, podemos emplear también pequeñas piezas de tablas, ¿no? Y vamos uniéndolas, efectivamente, como hemos eh, considerado hace tiempo atrás, o 100 minutos atrás, es importante que no exista escurrimiento de lechada acá, ¿no? derecha. Entonces, ese Sí, sería el problema si utilizamos este tipo de piezas. El cine tiene que ser lo más hermético posible, si no, va a perder, en este caso, la lechada, ¿no? Aquí tenemos ya los tensores, travesaños, solares, ¿no es cierto? ¿Sí? Una puerta pequeña de limpieza, la base para poner el molde en posición. Estas son las cimbras típicas para columnas. Ustedes observan, si comparamos estas con la que hemos visto hace
momentos atrás es casi lo mismo. Hay una pequeña variación en nombres. Pero, ¿dónde quiero que se enfoque? Enfóquense, por favor, en la cantidad de refuerzos que tiene la cinta de contacto. Acá, para evitar que exista escurrimiento, colocan justamente los travesaños y los travesaños están unidos por tensores. Los tensores son unos alambres, o pueden ser muchas veces tornillos sin fin, ¿no? Que lo que hacen es evitar que esto explote y salga. Porque mientras más alta es la columna, va a juntarse mayor presión aquí en la parte inferior, por física básica, ¿no? Y esto podría ser, es más, los travesaños en la parte inferior deben a tener menos distancia, hay más cantidad de presión en la parte inferior que en la parte superior, por ese motivo, ¿sí? Bien, aquí tenemos la misma imagen, con la diferencia de que aquí estamos viendo ya una estructura, otro tipo de forma de poder encajonar la cimbra, esto es solo con maderas, ¿no? Igual, esto va a evitar que exista escurrimiento, que se abra por cualquiera de los lados la cimbra. Si la comparamos acá con los tornillos y tensores, es lo mismo, ¿no? Aquí en vez de tensores estoy usando placas solamente en madera, ¿no? Y pequeños listones para evitar que se salga o se escuda la masa de hormigón. Los más empleados suelen ser en obras donde la madera es bastante abundante, se emplea estas, donde la madera es escasa, se emplean más tensores. También depende mucho del tipo de obra, ¿no? El tipo de obra. Sí. Aquí tenemos un ejemplito, vamos a ponerlo acá. Ya, este, por ejemplo, aquí estamos observando igual, un entablonado, porque son tablitas, ¿sí? Y aquí tenemos el uso también de tensores en los travesaños, ¿no? Y aquí, para evitar que exista escurrimiento, podemos reforzar con pequeñas tablas también. ¿Qué más podemos observar? Ah, ya. Ahora tenemos de muros de contención. A ver esto, por favor, Nelson. Primerito, como se ve, tenemos que tener con cuidado los tensores. Luego las madrinas dobles ya no son simples, como para más seguridad en el momento de tensar, se pone dobles. Los barrotes, que ya y el apuntalamiento, rodapié, son las partes que más se emplea. Exacto, ¿no? Aquí, ¿de qué depende la distancia entre tensor y tensor? Depende del ancho del muro. Mientras más ancho el muro, la distancia entre tensores va a ser mucho menor. ¿Los tensores se quedan internamente en la estructura? Sí, se quedan. Ya no podemos retirar, ¿no? Sí. Eso es importante. Aquí esto, bueno, ya le hemos observado esta figura, ¿sí? Estamos solamente poniéndola acá para tratar de entender la diferencia entre un cimbrado de columna y un cimbrado de un muro, en este caso de contención, ¿sí? Y aquí tenemos de vigas, ¿no? Sí, de una encadenado, de una Exacto, viga o encadenado. encadenado, ¿no? Mm. Tiene la zona de contacto, la madrina siempre que es importante. Sí, y ahora Los, ahí, sigue, sigue. ahí se les pone unas patas de gallo cachete, se dicen, Ya, a los que van a sostener la varina para que no pierda más que todo el nivel y que sostenga el peso de de la columna. exacto. Es pata de Los gallo. laces, la viga de arrastre. Sí, Sí, es serio. Y aquí está. igual se pone tensores en aquí, ¿no ve, Sí, ingeniera? sí, En la, sí, sí. Porque el tensor, si no tiene tensores acá, acá son los tensores, vamos a poner acá, aquí van los tensores, ¿no es sí, cierto? sí, en cada cierto Cierta distancia, distancia. Sí, exacto, ¿no? y cierto. Eso ya lo ve, sí. El contratista creo que lo va a elaborar, el Exacto. encofrado, Aquí para también, garantizar la obra muy bien, aquí le mandas los contraventeos para evitar que se contra mueva, vientos. ¿no es cierto? Sí, Y para evitar también que la vida de arrastre. Estos son los cachetes, aquí están los cachetes, por si acaso. Aquí están los cachetes, ¿no? Ahí por eso ustedes van con sí. su listo y Y cachetero. las patitas de gallo más, que es importante hacer como hacer Sí, ingenierizar que estén poniendo bien a nivel. Es nuestro trabajo, ¿no? El contraventeo que esté, las distancias, verificar ya es parte de nosotros, porque nosotros vamos a garantizar la obra, ¿no?
Sí, Eso es importante. verificar siempre. Si por el lugar existe algún tipo de bombas o vibración, va a destabilizar la estructura. Mucho cuidado con eso con el sector, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver acá? Tenemos aquí un ejemplo parecido. Este ya es una De siembra una de qué zapata, época. de una zapata aislada. Ah, una zapatita aislada, ¿no? Sí, ya Igual. se lo ve igual. Más que todo, nosotros tenemos que llegar a la geometría que nos ha pedido en el plano estructural, digamos, para una zapata, para una columna, y por eso se pone más que todo las cimbras y tiene que estar bien. Eso va la estructura desde digamos, desde la zapata va en pisos ascendentes. Ajá. Esto porque si no lo hacemos así, vamos a desperdiciar mucho hormigón. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos hablando de los tipos de tableros, ¿sí? Sí. Los tipos ¿Cómo deberían ser? Sí, sí, empleados, ¿no? sí. ¿Cómo se debería colocar en? Esta es la dirección menos resistente, la dirección más resistente. Obviamente esta es por la posición de las fibras. Hay que tener muy en cuenta eso. Sí. Aquí también tenemos ya algunas imágenes. Estas son fotos de construcción de las obras. Es de una losa. Y ahí, mira, es importante ver dónde es está la obra y los efectos. Ahorita sí podría esto tener una explosión, como se decía, Sí, una radiación, ya eso sería peligroso. pérdida de todo el material y peligroso, pues. Acá esto, por ejemplo, esto no está a nivel. Esto no está aplomada. Hay que tener muy en cuenta eso. Aquí mucho cuidado con este tipo de obras. Seguimos viendo a ver estructuras. Aquí tenemos otra. Estos son los cajones, los tableros, como para hacer las losas, lo que se suben, Se van para encajonando, hacer, ¿no? sí, lo va a encajonar Muy bien. el material. Este ya se ve, como lo estaba la losa, esto van a vaciar en uno seguramente, y este el encadenado, lo que le estábamos mostrando anteriormente, la Ajá. separación, aquí se la ve, donde vir más esfuerzos en el de la estructura del fierro para que no pandee, se lo pone más cerquita, ya se lo ve criteriamente en la obra. Y la distancia, pero no olviden, Oye, tiene qué que bien. estar más o menos entre 1,50 m, ¿no? Sí, estos serían los tensores de la madrina doble, lo que se veía. Ajá. Ya, muy bien. Y en obra, y en obra y así. Serían una Bravo, losa vaciada vaciada, ¿no? con muro de contención con los, es una obra, unas Aquí, obritas. aquí una cimbrita de escalera, aparentemente, ¿no? Sí, Parece. Vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos todo el armado. Miren, la cantidad de madera que se utiliza en cimbrado es bastante apreciada. mm, Bien, señores, con esto hemos terminado entonces.